Muy bien, jóvenes, como habíamos estado tratando en nuestras clases, hemos estado viendo la evolución del derecho romano y cómo existen similitudes de cómo se trataban los principios y los términos en ese momento a cómo los conocemos actualmente. Bien, ahora tenemos que entender de que todos los actos, tanto de comercio, comunes como de familia, y los personales, se encontraban dentro de una categoría que se le denomina el, el ius civile. Entonces, el ius civile era el derecho aplicable a los ciudadanos romanos. Bueno, el tema que nos ocupa el día de hoy es conocer cómo era la familia romana, cuáles eran las disposiciones que el derecho romano establecía para el núcleo familiar y también para cada miembro de la familia. También veremos en el transcurso de esta clase que existen términos que han trascendido desde esas etapas y que seguimos teniéndolos actualmente, tales como la potestad, como la afinidad, como el parentesco y ciertas disposiciones relativas a la convivencia. Bueno, jóvenes, entonces vamos a dar inicio. El tema que nos ocupa el día de hoy es hablar de la familia romana. Muy bien, la familia romana se le denominaba familia pro iure dicta, es decir, era el conjunto de personas libres que se encontraban bajo el poder de un varón denominado el pater familias. Ahora, ¿quién era el pater familias? El pater familias era el varón libre y ciudadano que no tenía ningún ascendiente varón vivo y que no estaba sujeto por adopción o adrogación a la potestad de un extraño. Ok, había dos tipos de parentesco en la antigua Roma. Se hablaba de agnacio, que se refiere al parentesco civil, es decir, conforme a la ley, de los miembros de una familia. Es lo que actualmente conocemos como el parentesco político. Y el cognacio, que es un parentesco natural que deriva de la sangre, es decir, de el linaje o del parentesco sanguíneo de los miembros de una familia. Y el cognacio es el parentesco que perdura actualmente, es decir, el parentesco heredado por razón de la sangre. Bien, como les comentábamos, existe la afinidad, que era el parentesco civil entre un cónyuge y los familiares del otro. Es decir, al casarse con una mujer, el varón también pasaba a tener un parentesco por afinidad con los familiares de la esposa. Bien, continuemos hablando sobre el paterfamilias. Recordemos primero que el paterfamilias es un varón libre y ciudadano que no tiene ascendiente varón vivo y que no ha sido sujeto por adopción o adrogación a potestad de un extraño. En palabras simples, no depende ni está subrogado a nadie. Entonces, al no estar subrogado a nadie, es el individuo que ejerce el derecho para los que de él dependen. Se le denomina sui iuris. Bueno, el paterfamilias tenía ciertos poderes dentro de su hogar, que era, por ejemplo, ser jefe del hogar, es decir, el paterfamilias tenía plena jurisdicción sobre los asuntos de su casa. También tenía el poder de la justicia familiar, es decir, el paterfamilias podía resolver conflictos y aplicar castigos a los miembros sometidos a su potestas. Y desempeñaba el papel de sacerdote familiar, es decir, el paterfamilias era el encargado de presidir y promover
el culto privado. Para los romanos, el culto privado era muy importante, porque también era una forma de conectarse con sus antepasados a través de la preservación de las tradiciones que ellos les habían legado. Bien, así como tenía poderes, tenía potestades. Ahora, ¿cuáles eran las potestades del paterfamilias? En primer lugar tenemos la manus maritalis. Era el dominio que tenía el paterfamilias sobre su esposa y los bienes de su esposa. Recordemos que la mujer en el derecho romano y en la antigua Roma tenía la calidad de un incapaz. Es más, en determinados momentos se le llegaba a considerar parte de las propiedades del varón. También el paterfamilias ostentaba la patria potestas, es decir, el poder de decisión que ostentaba el paterfamilias sobre sus hijos y sobre los miembros de su familia. Ahora, aquí hay que hacer un pequeño paréntesis. La patria potestas o patria potestad en la antigua Roma no funcionaba como actualmente la conocemos. Actualmente, la patria potestad se ejerce sobre los menores de edad. Sin embargo, en la antigua Roma, la patria potestad se podía inclusive ejercer sobre los miembros de la familia sin importar que fueran personas ya mayores de edad, porque por el simple hecho de de estar sometidos a la potestad o a la protección, por así llamarlo, de un paterfamilias, recuerden que se actualizaba una capitis de minutio mínima, es decir, eran ciudadanos, eran libres, pero estaban subrogados a la potestad de un tercero, lo cual les impedía ser ciudadanos de pleno derecho. Bueno, posteriormente tenemos la Dominica Potestas. La Dominica Potestas era el poder de dominio y decisión que tenía el pater sobre sus esclavos. Y cuando digo dominio y decisión es en el sentido amplio de la palabra, porque recordemos que el paterfamilias podía inclusive decidir sobre la vida y la muerte de un esclavo. En última instancia tenemos los iurapatronatus. ¿Cuáles eran los iurapatronatus? Era el conjunto de beneficios y servicios que gozaba el pater en razón de los esclavos que eran emancipados. Recordemos que al momento de liberar un esclavo, en el momento en que el esclavo se convertía en liberto, debía ciertas prerrogativas a la persona que lo había liberado. Estos eran los iurapatronatus, eran una serie de beneficios y servicios que se podían solicitar al liberto. Recordando algunos, por ejemplo, el que tuviera que acompañarlo a los viajes, la prohibición de acusarlo sobre delitos ocurridos en el periodo en el que fue esclavo, por mencionar algunos. Bien, hablemos ahora de la patria potestas. La patria potestas originalmente importaba poder y no deberes ni obligaciones hacia los sujetos a ella. Como lo mencionaba hace un momento, la patria potestas en Roma era el poder de decidir sobre los que están subrogados o que dependen del paterfamilias. No necesariamente significaba la actualización de obligaciones hacia los que estaban sujetos a ella. Sin embargo, a través del tiempo se llegaría a la concepción de que eso era un officium, es decir, la patria potestad sí daba derechos, pero también generaría deberes, y esos deberes serían los de asistencia y protección
a quienes estuvieran sometidos a la patria potestad. Bien, y también la patria potestad sufrió una pequeña reforma durante la época justinianea. Entonces, la patria potestad, entendida en los tiempos de Justiniano, se diferencia de la que entendemos actualmente porque, en primer lugar, correspondía solamente al varón y no a la mujer. Recordemos que actualmente los cónyuges o los progenitores comparten la patria potestad al respecto de los menores. En segundo término, incumbe al ascendiente más remoto y no al progenitor. Es decir, por ejemplo, si el paterfamilias, que es el que tiene la patria potestas, tenía un hijo y su hijo a su vez contraía nupcias y tenía un nieto, o sea, un nieto para el paterfamilias, aún así la patria potestad no era del progenitor, que sería el hijo del paterfamilias, es decir, el filius familias, sería sobre el abuelo, es decir, el abuelo sería el que tenía la patria potestad sobre los descendientes. En tercer lugar, tenemos que es permanente, pues no cesaba a determinada edad como si pasa ahora. Actualmente, al cumplir los 18 años, desaparece la patria potestad al respecto de los padres. También comprendía el derecho de vida y muerte y el derecho de vender, el derecho y entrega noxal. Si recordamos unas clases pasadas, aprendimos que la entrega noxal significa entregar literalmente a una persona bajo la protección o bajo la potestad de otra. Efectivamente, el paterfamilias podía inclusive vender o entregar a los hijos a otras personas porque hasta ese punto llegaba la patria potestad entendida en la antigua Roma. Bien, continuando con el tema de la patria potestad, el pater podía aplicar sanciones a sus fili. Fili significa hijos o filiales. Dichas sanciones estaban establecidas por los paterfamilias dentro de la misma familia y dentro de la gens, hablando de grandes grupos de personas. Si el conflicto afectaba a más de una gens, es decir, a más de un grupo de familias, entonces en ese momento intervenía el Estado. ¿Para qué? Pues para garantizar la seguridad, ¿no? Ahora hablemos de la filiación. La filiación es el vínculo de procreación del que derivan ciertos efectos jurídicos. Es legítima si se tiene o se produce durante las iuste nuptiae y los procreados tendrán la categoría de iusti, es decir, hijos legítimos. Ahora, si son naturales o concebidos fuera de las iuste nuptiae, se llamarán spuri o vulgo concepti. La calificación de naturales se usa para diferenciar a los iusti de adoptivos o para aludir a los nacidos en concubinato. De acuerdo con el antiguo ius civile, no existía una jurisdicción o algún proceso para desconocer o hacer reconocer la legitimidad de los hijos, que es lo que hoy entendemos como los juicios de paternidad. El problema de la legitimidad se resolvía constatando la validez del matrimonio, la concepción del menor y la duración del matrimonio. Esos eran los 3 puntos para determinar si un nacimiento había sido legítimo o había sido fuera de las iuste nuptiae. También por legitimación
entraban bajo la patria potestad del padre natural los hijos habidos de la concubina. Ahora, hablemos de la situación jurídica de los hijos. Bien, como ya lo mencioné, en primer lugar tenemos los hijos legítimos, que eran los concebidos dentro del matrimonio, es decir, las iups nustie, y era aquel que nacía a partir de los 180 días de celebrado el matrimonio o después de los 300 días de disuelto el matrimonio. Ese era el periodo de tiempo para calificar la legitimidad de un nacimiento. Ahora, si una mujer se casaba dentro de los 300 días de disuelto su matrimonio y tenía un hijo, este no se consideraba legítimo, porque por la temporalidad estaría fuera el periodo de gestación de los 300 días de una vez terminado el lazo matrimonial anterior. También tenemos a los hijos adoptivos, que son quienes pasaban a ser parte de la familia a través de la adopción. Tenemos también los hijos legitimados, que son quienes se colocaban en la misma situación que los legítimos. Es decir, los hijos naturales podían ser legitimados y tendrían la misma categoría que los hijos legítimos. Y finalmente, naturalmente, ahora sí, los hijos naturales, que eran los concebidos fuera del matrimonio y seguían la condición de la madre, es decir, eran sui iuris. Si un hijo llegaba a la adultez siendo hijo natural, al momento de casarse con una ciudadana libre, pues comenzaría una nueva familia, es decir, dejaría de ser sui iuris para pasar a ser un pater familias que tendría la patria potestad sobre los nuevos miembros de su familia. Jóvenes, se les están botando los micrófonos. Cuiden eso, por favor. Ahora, hablemos de la adopción y la legitimación. En primer lugar, la adopción significa el egreso de un alieni iuris de una familia y el ingreso a la del adoptante, entendiendo como alieni iuris como aquellos individuos que están sometidos bajo la potestad o protección de un pater familias. Ahora, para hacer salir al adoptado de la patria potestad a que estaba sometido, se recurrió al mismo procedimiento que de la emancipación. ¿Cuál era ese procedimiento? El pater mancipa 3 veces, entendiendo mancipa, es decir, entregar, sí, literalmente entregar a la otra persona, al filius, a un adquiriente fiduciario, quien a continuación de la primera y segunda mancipatio lo manumite. ¿Qué es manumitir? Lo liberaba o lo regresaba a la patria potestad del pater original. Y a la tercera mancipatio, el que era filius, de acuerdo con el precepto decemviral, recordemos que el precepto decemviral nos referimos a las leyes de las 12 tablas, quedaría libre del poder del pater, pero in causa mancipi, es decir, en favor de a quien fue entregado, es decir, del adquiriente fiduciario. Ahora, la adopción. No existían requisitos ni restricciones para la adopción, aunque en el derecho justinianeo se distinguieron 2 tipos de adopción. La adopción plena, que era hecha por un ascendente paterno o materno, y la hecha por cualquier otro sui iuris, que no sustraía al adoptado de la patria potestad de su pater originario y se limitaba a atribuirle una expectativa sucesoria
sobre el patrimonio del adoptante. Bien, ahora hablemos de la legitimación. Esta se refiere a la legitimación de los hijos naturales. Esta solo podía llevarse a cabo si ellos provenían de una relación de concubinato, ya que esta no era una unión transitoria, sino estable. A diferencia de lo que nosotros conocemos actualmente como el concubinato, para los romanos era una unión muy en serio. Es decir, no era una unión transitoria o que solamente se hiciera para fines distintos a los que ellos consideraban básicos, como era la procreación y la familia, sino que era una unión muy en serio que cumplía con estos dos preceptos y que solamente carecía de un elemento que era el affectio maritalis, que era entendida como la intención de contraer matrimonio. Ahora, también había varios tipos de legitimación. El primero era la legitimación por matrimonio. ¿A qué se refiere esto? Mediante el matrimonio de los que convivieran en concubinato, se legitimaban a los hijos nacidos dentro de este, es decir, dentro del concubinato. Pero debía mediar el consentimiento de, obviamente, tanto del hombre como de la mujer. Ahora, si tuviera una incapacidad relativa para manifestar su oposición, se reservaba el derecho de efectuarla hasta recobrar su capacidad. Ahora, también existía la legitimación por rescripto imperial. Este fue un aporte del derecho justinianeo. Lo introdujo a través de unos escritos que se denominan las novelas, en donde los hijos naturales cuyos padres tuvieran impedimentos legales para contraer el matrimonio, le otorgaban la legitimidad entregándolos bajo la potestas del pater en igual rango que uno legítimo. Es decir, el pater familias, que era el progenitor consanguíneo del menor, podría reconocerlo y atraerlo hacia su potestas sin realizar el acto matrimonial con la concubina, siempre y cuando estuvieran de acuerdo y, claro, se actualizaran ciertas cuestiones legales que impidieran al pater contraer nupcias con la concubina. También tenemos la legitimación por oblationem curiae, es decir, era una concesión que se daba a los progenitores para legitimar a sus hijos naturales, mediante la donación de un patrimonio que fuera suficiente como para su admisión a las funciones del decurión, o la constitución de una dote que le permitiera al esposo de su hija ser considerado elegible para tales funciones. Esta más bien era un aspecto de prestigio, porque si en determinado momento los hijos naturales podían ser electos para un cargo público, que era, por ejemplo, el de curión, o sea, ser parte de la curia romana, pues entonces se veía como una pequeña mancha el aspecto de ser un hijo natural. Entonces el paterfamilias, a través de la donación de cierto monto patrimonial, se hacía la suposición de que se había reconocido al hijo, suposición que posteriormente se daba por hecha. Hablábamos de que la manus maritalis es una de las potestades del paterfamilias. Ahora nos toca hablar efectivamente sobre esta potestad de la manus. ¿Cuáles eran las formas de adquirir la manus? Bueno, pues mientras la patria potestad se ejercía sobre los fili, la manus se aplicaba, sobre la uxor, que era la mujer legal o la mujer legítima para efectos legales dentro de Roma. La mujer, al casarse con un paterfamilias
o un filius familias, quedaba sujeto al poder jurídico, es decir, la manus, del pater familias y en condición de hija, que se le denominaba loco filiae, o de nieta loco nepotis, dependiendo de quién fuera la persona que ostentara la potestad dentro de esa familia. Ahora, el matrimonio podía realizarse cum manu, es decir, quedaba en disposición al respecto de su marido, o sine manu, en condición de libre. Se trataba de una capitis diminutio mínima, sin importar la condición de la mujer, porque recordemos que la mujer no era un sujeto pleno de derecho, se le consideraba una especie de incapaz que debía ser tutelado. Entonces, en muy extrañas ocasiones se podía romper aquellas reglas para que la mujer pudiera ser sui juris. Sí hubo casos en que las mujeres fueron sui juris y que tenían ciertas facultades para poder administrar sus bienes, ejercer actos de comercio, pero pues nunca tendrían el mismo nivel que un paterfamilias o que un ciudadano romano libre. ¿Cuál era otra de las formas de adquirir la manus? La segunda forma era la confarreatio. Su nombre deriva del latín panis ferrius o panis farrius, que significa pan de cebada. Este pan era comido para simbolizar la perfecta comunión con la vida. El falmen dialis, que era el pretendiente, iba a buscar a la novia a su casa y sus padres se despedían de la novia. En el camino hacia la casa del futuro marido se arrojaban flores, se cantaban canciones y posteriormente el marido alzaba a la mujer en sus brazos y cruzaba el umbral de la puerta con el pie derecho. Y al cortar el pan de cebada se arrojaba un trozo al hogar como ofrenda a los dioses. Este era el ritual de la confarreatio y si se dan cuenta guarda ciertas similitudes con la idea colectiva de lo que debe de ser la ceremonia del matrimonio. Es decir, ir a través de una comitiva, pedir a la novia ante los padres, llevarse a la novia con júbilo. Posteriormente, la nueva pareja va a tener un nuevo hogar y quien va a ser el marido carga a la novia para poder entrar a su nuevo hogar. Esta tradición, que es romana, si bien no sobrevivió en el derecho escrito, sí se encuentra presente en la memoria colectiva de la sociedad. Bueno, la tercera forma de adquirir la manus era la coemptio, y era un acto netamente de derecho civil. Era una emancipatio a través de la cual se constituía el poder del pater sobre la mujer. Y literalmente, y aquí les digo literalmente, la mujer era comprada como si fuera una propiedad. Es decir, el marido le pagaba al paterfamilias de la novia una compensación para poderse llevar a la esposa. La cuarta forma era el usus. Antes de hablar del usus, tengo que mencionar forzosamente. El usus era una de las formas de adquirir la propiedad en el derecho romano y que también ha sobrevivido hasta nuestros días. El usus o el uso se refiere a adquirir la propiedad legítima de algo a través del uso de este de forma pública, pacífica, continua y a título de propietario. Pero actualmente lo entendemos sobre bienes muebles o inmuebles. Sin embargo, en este caso, el usus, la forma de adquirir la manus, se refiere al ejercicio fáctico
de vivir con la mujer durante un año, bajo su poder o bajo la potestad del pater de este. Y si después de ese año la mujer seguía viviendo con el pretendiente o el marido, se entendía que sobre ella se había adquirido manus, es decir, que habían pasado a ser esposos. Además, la mujer debía visitar la casa de sus padres todos los años, quedarse ahí durante 3 días consecutivos para mantener vivos sus derechos al respecto de la familia de donde ella provenía. Sin embargo, como podemos ver, esta última forma de adquirir la manus se refiere a la mujer netamente como una cosa, netamente como parte de un patrimonio que puede ser adquirido. También la anterior forma, la coemptio, también trata a la mujer como una cosa, como algo que puede ser comprado, como algo que puede ser adquirido en un mercado. Esos eran los pequeños vicios del derecho romano que afortunadamente no sobrevivieron hasta el derecho actual. Bien, ahora hablemos de la mancipium o la mancipum. Se refiere a la emancipación. Es una forma de que el pater liberara de su patria potestad a un filius familias y lo convirtiera así en un sui iuris. El procedimiento es el mismo que en el que se utiliza para la adopción, solo que luego de la tercera emancipatio, el adquiriente fiduciario procede a remanciparlo al pater, quien a su vez lo va a manumitir y va a conservar sobre él el derecho de patronato. Ahora, la emancipación no está sujeta a límites ni requisitos y no es necesario que el filius dé su consentimiento. Es decir, se podía hacer quisieran o no quisieran. Muchas veces se llevaban a cabo estas emancipaciones cuando el paterfamilias detectaba que el hijo debía escribir su propio camino y también cuando ya no estaba dispuesto a seguirlo teniendo bajo su potestas y seguir ejerciendo pues esos deberes de alimento, protección y procuración. Bien, jóvenes, ese es el fin de esta clase. Espero que les haya sido muy interesante, ¿no? Pueden activar sus micrófonos, jóvenes. Aquí quiero que especialmente alguna de las compañeras mujeres que están presentes en esta clase me pudiera dar su opinión acerca de las formas en que el paterfamilias ejercía su potestas sobre las mujeres, en primer lugar, y en segundo lugar, cómo trataba el derecho romano a la mujer al respecto del matrimonio. Esas son las dos preguntas. ¿Quién quiere hablar primero? Primero los hombres, maestro. A ver, Gabriel, dime qué opinas. Se aprovechan. Bueno, yo siento que estaba mal, ¿no? Bueno, yo lo pienso que estaba mal porque no respetaban los sentimientos de la mujer. Las vendían y hacían de ella lo que querían. Es mi opinión. Rosalinda. Que las trataban como una cosa que se podían vender y comprar, y el varón era el único dueño de ¿Mandé? ellas, que el varón era el único dueño que podía pues decidir sobre su persona, de las mujeres, de cualquier mujer. Y así a su vez el paterfamilia de toda la familia que tenía a su cargo. Ok.
Soledad, ¿qué opinas de que en la antigua Roma la mujer podía ser adquirida en matrimonio de la misma forma en que actualmente se adquiere la propiedad sobre una cosa, es decir, a través del uso y a través del tiempo y a través de ostentar un uso de forma pública, pacífica, continua y en carácter de propietario? De entrada siento que es bueno, antes así lo aplicaban, ¿no? Y no sé, es como si yo quisiera comprarme algo y antes tengo que probarlo, ¿no? Si me funciona y si no, pues entonces después te desecho. O sea, el ver a la mujer como un objeto y durante cierto tiempo, pues checar si te funciona, si no te funciona, o si tú y ella se entienden, es como que algo muy, no sé, no se me hace, en la actualidad no se me haría correcto hacer eso si lo que tú quieres es contraer un matrimonio, ¿no? Formar una familia, porque se supone que para eso tienes tiempo, ahorita en la actualidad tienes el tiempo para conocerte, ¿no? O sea, conocer a la persona. Pero antes sí, como que esa idea de durante un tiempo te voy a conocer y te voy a tratar y pues a ver si funciona, pero pues vas a estar en mi casa y me vas a servir y eso no me agrada esa idea. Sí, no. Y de hecho, durante la clase, pues como no está el audio activado, le dije y a mi cuñado le dije que bueno que no me casé hace mucho tiempo, porque no manches, ser comprada como cualquier objeto que puedes comprar hoy en la calle, no, esa idea no me gusta. Muy bien. Ofelia, si me haces el favor también de activar tu video. Bueno, pues yo creo que también, al igual que mis compañeros, ¿no? Pues toman a la mujer como parte de un objeto y siempre el hecho de que los cargos estaban a cargo del hombre, toda la responsabilidad y las decisiones eran hechas por el pater familias. En este caso, pues creo que esa tradición pues predominó, ¿no? Porque, por ejemplo, hay lugares actualmente que todavía las mujeres siguen siendo vendidas. Y desde Entonces, niñas. y desde niñas, ¿no? Y pues no le toman en consideración, pues, en este caso, sus decisiones o sus derechos. ¿Y sabes cómo se escudan para poder vender niñas en ciertas partes? Se le dice sistema de usos y costumbres. Ajá. ¿Qué es su tradición? Pues, Ahora, Ofelia, complementame tu respuesta con lo que te acabo de decir de los usos y costumbres. ¿Qué opinas? ¿Crees que es correcto que un acto ilegal, porque es un acto ilegal, para mí es un acto ilegal, que es vender una persona, pues vendría siendo trata escudándote en un pretexto de que no te puede hacer nada el Estado mexicano porque estás bajo un sistema de usos y costumbres? ¿Se te hace correcta? No, pero lo toman como parte de una costumbre de un grupo étnico, ¿no? Tomándolo así, porque hasta incluso han firmado acuerdos en el cual deben de respetar sus usos y costumbres, aunque para las demás personas, por lo menos que vivimos una situación diferente, no nos parece correcto, no es correcto. No es correcto. Uh-huh. Bien, Pues es que al final de cuentas, perdón, maestro, al final de cuentas lo que hacen, o sea, en esos lugares que se escudan bajo el lema de que pues es así es aquí y punto, ¿no? Usos y costumbres, vendría siendo lo que nosotros, por ejemplo, es la trata de niñas, bueno, ¿cómo se llama? Sí, la trata de personas. Ajá, la trata de personas, ¿no? O sea, o sea, el negociar con una niña, porque es
son niñas, porque ya no son mujeres, son niñas. No, pues imagínate nada más la desagradable imagen de una niña de 12, 14 años que vive en una localidad muy adentro, por ejemplo, de Chiapas, un ejemplo, ¿no? Que es donde hay localidades de usos y costumbres también. Y llega una persona de 50 o 60 años, le da al papá unas cervezas, le da unos borregos y unas vacas y se lleva a la niña. Ujú. Es indignante, es una monstruosidad y que sin embargo existe en nuestro país, agarrados de un sistema que debe ser revisado como lo es los usos y costumbres, porque bajo el amparo de eso se hacen muchos actos ilícitos. Pero bueno, ahí poniendo una pausa porque ya no estamos saliendo de lo que es el derecho romano. Ariana, ¿me puedes hacer un comentario al respecto de las potestades del paterfamilias? ¿Mi opinión sobre la misma pregunta o No, de lo que ya preguntó mi ahorita, compañero? ahorita cambiamos de pregunta. La pregunta es, el paterfamilias tenía ciertas potestades. Ajá. Ya vimos que tenía la manus maritalis, tenía la patrias potestas, tenía la dominica potestas y tenía el iura patronatus. Lo que yo quiero que me digas es tu opinión al respecto de la dominica potestas, que era el poder de dominio que tenía sobre sus esclavos, y de los iura patronatus, que eran esos beneficios o servicios que tenía derecho a recibir de los esclavos que ya había él liberado, a pesar de ser ya ciudadanos libres o libertos. Es lo que quiero que me respondas. Bueno, pues desde mi punto de vista, pues obviamente no está muy bien, porque pues su poder que tenía sobre ellos y ya durante el tiempo que los tenía trabajando y ya habían pagado su deuda y después ya pasado ese tiempo, como con qué derecho ya se sentía con más poder sobre ellos y no los dejaba ya libres. Uh-huh. Sí. Bueno, ya para cerrar la clase, jóvenes, tenemos que entender que aunque a nosotros en estos momentos nos parezcan cosas impensables, en su momento fueron cotidianeidad, fueron algo normal. El mundo era así y no había forma de cambiarlo. Era la forma en que los romanos concebían su realidad y para ellos estaba correcto, al grado de que llegaron a codificarlo en un derecho que debía seguirse, que debía cumplirse. Sin embargo, como lo hemos visto a lo largo de tanto de esta clase como lo veremos a lo largo de nuestra carrera, el derecho no es estático, el derecho es dinámico y el derecho evoluciona conforme la sociedad evoluciona. Por ejemplo, hasta hace algunas generaciones todavía teníamos la división entre hijos naturales e hijos legítimos. Ujú. Si nos vamos más hacia atrás, encontrábamos que existían los hijos bastardos. Uh-huh. Maestro, disculpe que moleste ahí. ¿Verdad que un tiempo también las actas de nacimiento aquí en México decían hijo de matrimonio y de las otras decían hijo natural? Efectivamente, a eso me refiero. Si ustedes revisan algunas actas de nacimiento, probablemente encontrarán inscripciones como hijo, ¿no? Eso era lo mejor que te podía pasar, porque hijo decía que eras hijo de matrimonio y que eras legítimo, ¿no? Pero podías encontrar inscripciones que decían hijo natural de.
entonces ya eso decía que tú provenías de una relación fuera del matrimonio. Y sin embargo, aunque aquello no significaba una disminución en los derechos, sí era un estigma social, porque muchas veces la misma sociedad servía de inquisidora para señalar esas líneas entre los hijos naturales y los hijos legítimos. Bueno, continuando. El derecho es dinámico y evoluciona. Sin embargo, el antecedente prevalece para que nosotros podamos ver en dónde estamos parados actualmente y la realidad que tuvieron que vivir nuestros antepasados. Bueno, jóvenes, pues eso es todo por cuanto hace a esta clase. Espero que les haya sido muy amena, que haya sido interesante. En la siguiente clase vamos a seguir hablando de la familia romana. Vamos a hablar acerca de la domus romana, que era entendida como las casas dentro de la antigua Roma. Y también estaremos hablando sobre las relaciones familiares, ¿no? ¿Cuál era la forma de tratar cotidianamente de las familias romanas y cómo se entendía aquello dentro del derecho? Con el conocimiento de estas pequeñas partes de el derecho civil romano ya estaríamos dando fin a nuestro temario y espero que les haya sido muy interesante esta clase. Solamente agregar, jóvenes, de que tengan mucho cuidado. No sé si ustedes lo sepan, pero la directora Anita Pelayo se encuentra enferma de COVID. Entonces, tengan mucho cuidado, jóvenes. La situación está muy, muy difícil. También pedir, pues, de que al margen de sus creencias, pues, podamos elevar una oración para que esto termine pronto. ¿Sale? Entonces, jóvenes, nos vemos pronto, estudien, repasen las clases y nos vemos la próxima.